Durante más de un año, una profesora de una escuela de primer grado estuvo recibiendo cartas llenas de odio y furia en un pequeño pueblo de montaña en Pensilvania. Muchas eran de carácter sexual. Algunas amenazaban con agresiones. Cuando los científicos analizaron las cartas, destaparon que el acosador conocía muy bien a la víctima, más de lo que nadie pudiera imaginar. En 1993, empezaron a llegar cartas de odio al centro de enseñanza de Cullbaugh, un colegio público de enseñanza primaria en la Sierra de Pocono, en la región este de Pensilvania. Las cartas no iban firmadas e iban dirigidas a la directora formulando graves injurias contra una profesora de lectura de primer grado, Joan Chambers. Llevaba 8 años enseñando en el distrito escolar. Chambers trajo hachís a la escuela y luego lo mostró en la sala de profesores como si fuera una gran broma. Creí que era alguien, un empleado disgustado. Solo quería averiguar quién era. Y pensaba que podía solucionarse sentándome a hablar con esa persona y resolverlo. Pronto, la propia Joan Chambers empezó a recibir las cartas, tanto en casa como en la escuela. Estás a mi merced. Nadie lo descubrirá jamás. Quizás no lo crean, pero soy más inteligente que todos vosotros, perra estúpida. El resto de docentes también recibió copias de las cartas en los buzones de correo del vestíbulo de la sala de profesores. Joan Chambers era querida entre los alumnos y un objetivo ilógico de una campaña de odio. Estaba casada, tenía un hijo de 10 años y ningún enemigo. Pudo hablar con confianza sobre las facultades pedagógicas de Joan. Otros profesores del distrito la recomendaban encarecidamente. También gozaba de mucho respeto entre los padres. Era una pedagoga excelente. Todas las recomendaciones lo indican. Parecía que alguien le guardaba rencor. Miren en la mesa de Chambers. Parece que le gusta el Jack Daniels. Chambers encontró la botella de whisky en el cajón de su mesa y explicó que habían desaparecido objetos personales. Me faltaban algunas cosas del cajón. La fotografía de mi hijo conmigo y una amiga con su hija fue robada de mi mesa. La policía sospechaba que uno de los profesores o un empleado de la escuela mandaba las cartas, porque a menudo aludían a actividades que tenían lugar dentro del recinto escolar. Una de las cartas contenía una pista interesante. Una referencia sarcástica a la directora de la escuela llamándola Coronel Klink, un personaje de la serie de televisión de los héroes de Hogan. Una vez se escuchó a una profesora de la escuela hablar así de la directora. Se llamaba Paula Nauroki. Al igual que Joan Chambers, Nauroki también enseñaba en primaria y llevaba 18 años trabajando para el distrito escolar. Me cogió por sorpresa. Estaba convencida de que no era nadie de la escuela, que habría cualquier otra explicación. Las cartas continuaron, pero pronto se produjeron más incidentes. El primero fue una cosa que Joan Chambers encontró debajo de la mesa. Iba a empezar la clase con los alumnos y me senté en la silla. Llevaba puesto un vestido y puse la mano por debajo para estirarlo y me la ensucié con heces. Y no podría describir lo que sentí. Se me revolvió el estómago, fue horrible, no podía creérmelo. Imposible que algo así suceda. Las cartas intimidatorias fueron enviadas al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Descubrieron algunas huellas dactilares parciales, pero poco más. Una de las cartas alertaba sobre un posible envenenamiento. Está claro que no tienes ni puta idea. Te digo a la cara lo burra que eres y sigues haciendo lo mismo. En 4 ocasiones esta semana podría haberte envenenado el café. Zorra, no te trago. Unos días más tarde, una cámara oculta grabó a varios profesores entrando en el aula vacía de Joan Chambers. Uno se llevó de la mesa de Chambers la taza de café. Era Paula Nauroki. La fotografía robada de la mesa de Joan Chambers fue pegada a la fotografía de un desnudo, fotocopiada y distribuida por todo el patio de la escuela. Enviada por correo a los padres y también engancharon una copia en la puerta de una tienda del pueblo. Llamaban a los padres para decirles que yo era lesbiana, que tenía el SIDA, que no tendría que estar enseñando a sus hijos. Era algo impensable. Era tal la violación hacia mi persona. El FBI sugirió someter a Joan Chambers a un detector de mentiras para validar sus varias reclamaciones. Paula Nauroki también se ofreció voluntaria para una prueba con el detector de mentiras, esperando limpiar su nombre después de las sospechas levantadas a raíz de su referencia al coronel Klink y el incidente de la taza de café. Una de las dos no la pasó, con la pregunta más crucial de todas.
Después de 10 meses de cartas amenazadoras, montajes fotográficos y una vigilancia secreta por vídeo, la policía creyó apertado con una pista en el caso de acoso. Joan Chambers y Paula Nawrocki, ambas se sometieron a la prueba del polígrafo y fueron preguntadas sobre las cartas intimidatorias. Las dos fueron interrogadas sobre su participación en el envío o la confección de cualquiera de las cartas de acoso. Una la superó, la otra falló. Me dijeron que no había superado el polígrafo. Paula Nawrocki se convirtió en la principal sospechosa. Estaba muy turbada. No podía creer que en vez de mejorar la situación, la hubiera empeorado. La interrogaron sobre el incidente en la comisaría de policía del municipio de Kulbo y aclaró al jefe de policía, Flugel: Tony, si soy yo, lo hago sin darme cuenta. Y luego prosiguió: nunca probaréis que soy yo. Le dije que necesitaba su ayuda, porque nada de eso tenía sentido. Necesitaba que alguien realmente se ocupara de la situación, meticulosamente, de la forma que evidentemente se requería. E intenté que sonara lo más ridículo posible cuando dije que si lo había hecho yo, no sabía que lo estaba haciendo, lo que era totalmente absurdo, a mi modo de ver, en mi opinión. Más tarde dijo que lo que quería decir era que no había sido ella y que no probaríamos que era ella porque no había hecho nada. Nawrocki dijo que le habían grabado cogiendo la taza de café de Joan Chambers porque la propia Chambers se lo había pedido. La cinta de la cámara de vigilancia muestra a Joan Chambers y Paula Nawrocki en la misma aula y saliendo juntas, momentos antes de que Paula vuelva a buscar la taza de café. La policía preguntó a Nawrocki si podían registrar su casa y, de nuevo, aceptó voluntariamente. Se llevaron una máquina de escribir vieja que teníamos. Se llevaron diferentes clases de papel y diferentes sobres. Los análisis de la máquina de escribir de Nawrocki revelaron que no era la usada para escribir las cartas intimidatorias. El papel y los sobres de Nawrocki tampoco coincidían con los usados en las cartas. Nawrocki tenía fama de ser una profesora que enseñaba a golpe de libro y con una disciplina muy estricta, lo que contrastaba totalmente con el estilo relajado y disperso que Joan fomentaba en el aula. Según la versión de la policía, Paula tenía celos del método pedagógico inconvencional de Joan Chambers y la popularidad que ese modo de hacer había suscitado. Paula Nawrocki era una profesora más de manual, conservadora, a favor de métodos de enseñanza tradicionales, mientras que Joan Chambers iba a clase en tejanos y una camiseta de Mickey Mouse y hacía cosas como guerras de agua con los administradores de la escuela, lo que, según la policía, enfurecía a Paula Nawrocki. La investigación prosiguió, al igual que las cartas con amenazas. Los padres recibieron cartas que decían que yo abusaba sexualmente de los niños. Creí que era el fin de mi carrera, ya me veía en la cárcel y pensé que no sabía lo que iba a ocurrir. Solo que un niño malinterpretara una caricia, adiós a todo. Y yo era una profesora mimosa, abrazaba a los críos y los sujetaba cuando se ponían a llorar. En otoño de 1994, las cartas incluyeron amenazas de muerte. Morirás. Para su seguridad, Joan Chambers fue trasladada a otra escuela. Poco después de su traslado, delante de la puerta de la escuela, apareció una caja envuelta en papel rosa. Dentro, una muñeca Barbie, con el pescuezo degollado con una cuchilla de afeitar y cubierto de pintura de color rojo sangre. El vestido era idéntico a uno que solía llevar Joan Chambers. También los cabellos estaban cortados y peinados al estilo de Chambers. Le decía adiós a mi marido, como si quisiera que me recordara diciéndole adiós. Yo vivía cada día pensando que muy posiblemente podría ser el último. En noviembre de 1994, Chambers dijo que un coche había intentado apartarla de la autopista. Dijo haber visto la cara de la conductora. Salgo de la carretera. Me hago a un lado. Miro. Me está mirando directamente. Jamás olvidaré esa mirada, jamás. Nunca la olvidaré. Me miraba fijamente. Dijo que la cara que vio era una cara conocida. Cuando Joan Chambers llamó a la policía para informar que un coche había intentado echarla de la calzada, dijo haber reconocido el rostro de la otra conductora. La vi. Me estaba mirando. Sé que Paula Nawrocki conducía ese coche. Paula Nawrocki negó la acusación, pero fue arrestada y acusada de hostigamiento, acecho, asalto simple y agravado, formular amenazas violentas y poner en peligro la vida de Joan Chambers. Más de 100 cargos en total. Me enteré de que me habían acusado de muchas cosas horrendas de las que no había oído hasta entonces. El distrito escolar la suspendió de su plaza docente con paga. Si la condenaban, podía cumplir 5 años en prisión. Después de la detención de Nawrocki, las cartas, amenazas y envíos por correo pararon.
Nauroki defendía su inocencia y contrató la ayuda de un abogado y un detective privado. El detective era un ex policía del estado, e incluso él admitió que la situación de Paula no pintaba bien. Mi primer pensamiento fue que probablemente era culpable. Parecía aplastante cuando estudiabas la reclamación en su conjunto. El FBI había encontrado algunas huellas dactilares parciales en las cartas intimidatorias, pero no las habían casado con las de Paula Nauroki. La defensa quería comprobar si había ADN presente en aquellas cartas. El ADN es la sustancia química que existe en todas nuestras células. Se detecta en la sangre, la piel, el cabello, el hueso, la saliva, el sudor, el semen y las mucosidades. No hay dos personas con el mismo perfil de ADN, a excepción de los gemelos idénticos. El fiscal autorizó la prueba de ADN solicitada por la defensa, solamente si los resultados se hacían íntegramente públicos, con independencia del resultado. La defensa de Paula quería asegurarse de que ella entendía las ramificaciones de un acuerdo como aquel. Me preguntó si podría haber algún motivo por el que mi ADN estuviera presente o si existía alguna posibilidad, y le respondí que no. Paula, si hacemos la prueba y aparece tu ADN en los sellos o en las solapas de los sobres, lo más probable es que vayas a la cárcel. Inmediatamente acordamos seguir adelante si había una posibilidad que finalmente arrojara alguna luz sobre todo el asunto. No me opuse en absoluto. El coste de la prueba de ADN, aproximadamente $7.000, debería asumirlo Paula Nauroki. Las muestras de sangre de Paula y su marido fueron enviadas al laboratorio local junto con las cartas de amenaza y los sobres. La cantidad de ADN que se encuentra en el dorso del sello o en la solapa de un sobre depende de lo mucho que se haya lamido, cuántas células se desprendan de la boca. Hay variables y es complicado predecir exactamente el valor que tendrá, pero estará. En algunos casos hay más ADN que en otros. Primero, los científicos levantaron los sellos del sobre usando vapor. Con un hisopo se recogieron del dorso de cada sello y cada solapa de sobre las células epiteliales presentes en la saliva. Se halló ADN detrás de un grupo de sellos y en una solapa de un sobre. El número de células recuperadas era tan pequeño que los científicos realizaron un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, que amplía o replica el ADN de esas pocas células a fin de crear el número suficiente para la prueba. El ADN de los sellos y la solapa del sobre se añadió a una solución de PCR, un cóctel químico de enzimas, nucleótidos y cebadores. Luego, se puso en un termociclador para replicarlo. Un proceso de evolución de color produce una serie de puntos azules y se visualiza qué variación del gen alfa DQ está presente en el perfil genético. Si existe aunque sea una diferencia de base en los 3,3 billones de parejas base de la hebra de ADN de un individuo, el ADN no coincidirá con el punto correspondiente. Lo que esperamos ver es cómo se compara este ADN que hemos extraído con el ADN de otra persona. Si el ADN es de una misma fuente, se obtiene el mismo patrón de puntos azules sobre una banda blanca. Este es el perfil genético del individuo que chupó los sellos. Cuando se comparó el perfil de ADN de Paula Nauroki y el de su marido con el ADN del dorso de los sellos, no hubo coincidencias. Por ejemplo, Paula Nauroki tiene 2 puntos y el ADN de detrás del sello solo tiene 1. Por eso, inmediatamente, podemos excluir a Paula con este único marcador genético. Miramos 5 marcadores genéticos diferentes y 4 de 5 excluyen a Paula. Se encontró ADN y no coincidía con el de Paula y no coincidía con el de Lynn Nauroki. ¿Qué significaba? Significaba que quien había lamido esos sellos no era ni Lynn ni Paula. Pensamos que eso tiraba por los suelos todo el caso. Pensamos que éramos libres. Armados ahora con el perfil de ADN del acosador, empezó la cacería. Cuando las pruebas de ADN de los sellos y la solapa del sobre no casaron con Paula Nauroki ni su marido, los abogados de la defensa dieron un paso adelante. Querían encontrar a la persona cuyo ADN estaba en las cartas de amenaza. Si Paula no lo había hecho, solo había una persona que podía ser culpable, porque solo había otra persona que conociera las circunstancias de todas esas cartas, que supiera todo lo que sucedía, y esa era Joan Chambers. ¿Era posible que la víctima acosada fuera quien había escrito las cartas de amenaza y se las hubiera enviado a sí misma? La defensa destapó cierta información que apuntaba en esa misma dirección. La policía de la ciudad vecina de Carbondale, Pensilvania, contó a los detectives de la defensa que Chambers había presentado denuncias por incidentes sospechosos, desde robos
hasta incendios. Dijeron, todos los crímenes de los que ha sido víctima tienen algo raro. Y así, de memoria, empezaron a recitar diferentes crímenes de los que se suponía que había sido víctima. Cuando Anderson investigó la vida laboral de Chambers, se enteró de que Chambers había informado de cartas de amenazas similares y también de haber encontrado heces en su silla del aula mientras trabajaba en otra escuela del distrito unos años antes. Ha adoptado el patrón de víctima. Y tener ese rol de víctima me dice una cosa, y no soy experto en estos temas, pero me dice que quiere llamar la atención de quien sea. Quiere ser el centro de atención. Para averiguar que el ADN de las cartas intimidatorias era el de Joan Chambers, Jim Anderson necesitaba el perfil de ADN de ella. Por eso, escarbó en su basura. Una vez se arroja la basura al contenedor, el propietario cede todos sus derechos legales sobre el contenido. Una pajita de beber, lo que parece un pañuelo usado, las pajitas de plástico, los pañuelos usados y un algodón con cera del oído. Todos artículos con posible material genético fueron mandados al laboratorio de ADN para ser analizados. La doctora Lichtenwolner identificó 2 perfiles de ADN distintos en las muestras de moco, saliva y cera halladas en la basura de Chambers. Uno de esos perfiles de ADN coincidía con el ADN de los sellos y de la solapa del sobre. El ADN de uno de los miembros de la familia era similar al ADN del dorso de los sellos y del sobre. Con estos resultados de ADN, la defensa solicitó que se retiraran todos los cargos contra Paula Nauroki. La fiscalía rehusó, y Joan Chambers proporcionó una muestra de sangre para que fuera analizado su ADN. Otra vez, el ADN de la sangre de Chambers casó con el ADN hallado en los sellos y en la solapa del sobre. Se ve como los 5 marcadores genéticos se alinean perfectamente entre el ADN de Joan Chambers y el ADN del dorso de los sellos timbrados. Las probabilidades de que una persona en la población aleatoria de Estados Unidos tuviera la misma combinación de 5 genotipos comprobados era de 1 entre 14.925. La coincidencia era bastante significativa, porque era una comunidad reducida. Así que es improbable que haya por ahí muchas personas con un patrón de ADN similar. A pesar de este segundo test de ADN, la fiscalía volvió a rechazar retirar los cargos contra Paula Nauroki. Durante el juicio, el fiscal presentó las pruebas circunstanciales contra Paula Nauroki, incluido el incidente de la taza de café y la referencia al coronel Klink en una de las cartas de amenaza. La defensa, por su parte, llamó a declarar a testigos de la antigua escuela del distrito de Joan Chambers para que explicaran que había interpuesto las mismas demandas hacía unos años. Pero fueron las pruebas de ADN las que más asombraron a los presentes en la sala. El ADN definitivamente cayó como una bomba. La saliva de Joan Chambers estaba en los sellos de una de las cartas de amenaza y en la solapa de otro sobre. Era increíble. Pero al prestar declaración, bajo juramento, Joan Chambers tenía una explicación. Dijo que el fiscal la había dejado sola con las pruebas y que los sellos cayeron de uno de los sobres. Dijo que los había lamido para pegarlos y que como no había funcionado, los pegó con pegamento. Como poco mostró tener poco juicio y como mucho había alterado pruebas importantes. El fiscal no pudo explicar por qué Joan Chambers había estado sola con las pruebas y no pudo explicar por qué se había encontrado el ADN también en la solapa del sobre. La doctora Lichtenwolner testificó que no había rastro de residuos de pegamento en los sellos cuando ella misma los retiró para las pruebas de ADN. Como coleccionista de sellos, tiene experiencia en distinguir cola de pegar de un adhesivo de sello habitual. Reconozco la goma porque conozco los sellos y me pareció la goma que se usa en los sellos de Estados Unidos recientes y es suave y resbala, y así es como era. No había muestras aparentes de haber usado pegamento. El juicio duró 5 días y llevó al jurado menos de 2 horas decidir un veredicto. Paula Nauroki fue declarada inocente. La reacción al veredicto fue lo más alucinante que he visto jamás. La víctima acosada recibió el trato de una acusada y la acusada el trato de una víctima. En el pasillo, los miembros del jurado buscaban a Paula Nauroki y la abrazaban y le decían lo mucho que la querían, mientras que Joan Chambers abandonó la sala prácticamente ignorada. Joan Chambers niega haber creado la campaña de amenazas contra su persona. ¿Cómo iba a hacerme esto a mí misma? No creo que pudiera funcionar en este mundo, como madre, como profesora, como esposa.
si fuera capaz de hacer un acto tan enfermizo en mi contra. Creo que Joan Chambers se lo hizo a sí misma, sí. Creo que ella mandó la muñeca Barbie. Creo que todo era un escenario para Joan. Espero que la lección que los demás puedan aprender de esto es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que no se presupone que eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Me gustaría borrar todas las presunciones de la faz de la tierra y que las personas se fiaran solamente de los hechos, no de las intuiciones o de lo que sea que produzca unos resultados tan horrorosos. Nunca he visto algo igual. Y si cubriera más casos durante los próximos 40 años, creo que al final tendría la misma respuesta. Paula Nawrocki gastó más de $100.000 en su defensa legal y científica. Paula Nawrocki ha presentado los documentos con el propósito de demandar a Joan Chambers, al jefe de policía y al distrito escolar de Pocono Mountain. Tanto Paula Nawrocki como Joan Chambers siguen con su actividad docente en el distrito escolar de Pocono Mountain, en escuelas diferentes.